Geometría numérica, módulo 9, análisis de gráficos y tablas. Comenzaremos con la pregunta número 1. Se pide concluir acerca de la gráfica siguiente y vamos a analizar cada una de las opciones para ver cuál es correcta. La opción A dice que el mayor incremento de la tarifa ocurrió entre los años 50 y 60. Claramente, entre los años 50 y 60, el incremento fue de 5 y no es el mayor. El mayor valor de la tarifa fue en el año 70. En el año 70, el valor de la tarifa fue aproximadamente 25 y no es el mayor. El mayor fue en el año 80, 50. Descartado. Opción C. Hubo un incremento similar entre los años del 40 al 50 y del 50 al 60. Del 40 al 60 vemos que la diferencia es 5 y ya habíamos calculado anteriormente que del 50 al 60 también era 5. Por lo tanto, la respuesta es esta opción C. Esto se pudo ver también visualizado sin hacer mucho cálculo, viendo que la pendiente del segmento en ambos casos, de ambos segmentos, es la misma. Segunda pregunta. Referidos al gráfico de la pregunta anterior, ¿cuál de los siguientes valores se acerca más al promedio del periodo comprendido entre los años 60 y 70? El promedio va a ser la suma de los tres valores dividido entre 3. Veamos cuáles fueron los valores. En el año 60 fue, vemos acá, 15. Más. En el año 70, ya lo tenemos escrito, colocado arriba en la gráfica, 25. Y por último, en el año 80, tenemos la lectura que se ve claramente que es 50. Hacemos la suma y nos va a dar 90 entre 3, es decir, 30. Nos está pidiendo el que más se acerque. Concluimos que es la opción D, 31. Pregunta número 3. Referidos de nuevo a la misma gráfica, se espera para la siguiente década, es decir, para llegar a 1990, una variación absoluta igual a la experimentada entre 1960 y 70. En 1960 tenemos una lectura de 15 y en 1970 de 25. Por lo tanto, la variación es 10. Si esperamos que ocurra la misma variación para la siguiente década, el valor para 1990 va a ser el valor de 1980, que es 50, según se ve en la gráfica, más 10, 60. Y esto corresponde a la opción C. En la pregunta número 4 nos piden una razón. Recordemos que razón es una división entre la variación porcentual ocurrida entre los años 50 y 60 y la variación porcentual entre los años 70 y 80. Vemos que en esta pregunta se habla de variación porcentual y no variación absoluta, como ocurrió en la pregunta 3. ¿Cuál fue la variación porcentual en el numerador? Entre los años 50 y 60 pasó de valer 10 a valer 15, es decir, aumentó 5 sobre o a partir de un valor inicial de 10. En el caso del denominador, en la década del 70 al 80, partió de valer 25 a valer 50, es decir, aumentó 25 a partir de 25. Recordemos lo que aprendimos en el módulo de porcentaje, que la variación porcentual es igual a dividir la variación absoluta sobre el valor de referencia o valor inicial multiplicado por 100%. Lógicamente, el 100% de arriba y el de abajo se van a cancelar. De manera que lo que nos va a quedar finalmente va a ser en el numerador, al simplificar, 1/2 y en el denominador 1, lo cual nos va a resultar en 1/2, que es la opción D. Pregunta número 5. Nos piden
¿En cuántos pares de días tuvieron la misma temperatura? Viendo el gráfico, nos damos cuenta que el lunes tuvo 10 y el jueves tuvo 10. Los demás días, como podemos apreciar, el martes tuvo 7,5 aproximadamente, el miércoles tuvo 6, el viernes tuvo 5, el sábado tuvo 3 y el domingo 0. Por lo tanto, los únicos días que tuvieron igual temperatura fueron lunes y jueves. La respuesta es en un par de días solamente, opción D. Pregunta número 6. Nos piden qué día tuvo la temperatura más cercana al promedio. Vamos a sumar todos los valores de la temperatura de todos los días y vamos a dividirlo entre 7, porque fueron 7 días. Decíamos que el lunes tuvo una temperatura de 10, el martes fue 7,5, vamos a hacer una aproximación a 8, sabiendo que acá hicimos una aproximación. Vamos a sumar el miércoles, que fue 6, el jueves, que fue también 10, el viernes, que fue 5, el sábado, que fue 3, y el domingo no lo ponemos porque fue 0, dividido entre 7 días. Al hacer la suma nos va a quedar que el promedio es, arriba nos da 42 entre 7 y esto es 6. Aunque realmente hicimos una aproximación y nos va a quedar que es aproximadamente 6, pero en todo caso, cuando revisamos en la gráfica nos damos cuenta que el día que estuvo en 6 es el día miércoles, por lo tanto la respuesta es la opción C. La pregunta número 7 nos pide entre cuáles días consecutivos hubo una mayor variación de temperatura. Basta ver el gráfico para darnos cuenta que la variación más grande de temperatura ocurrió entre los días jueves y viernes, donde la diferencia fue de 10 a 5, es decir, bajó 5 grados. Ningún otro par de días consecutivos tiene algo similar o mayor, por lo tanto la respuesta es de jueves a viernes, que es la opción D. La pregunta número 8 vuelve a evaluar el concepto de variación porcentual. Nos pide la variación porcentual entre los días viernes y sábado. Vemos que el viernes la temperatura fue de 5, que el sábado la temperatura fue de 3. Por lo tanto, la variación fue 5 menos 3, 2. Es la variación absoluta. Para llevar esa variación absoluta a variación porcentual, recordemos la fórmula. Variación sobre valor referencial o inicial multiplicado por 100%. La variación es 2. El valor de referencia es el inicial, que es 5, por 100%, y eso nos da 40%, que se corresponde con la opción D. En el caso de la pregunta 9, repite el tema de variación porcentual, solo que ahora lo piden entre miércoles y jueves. ¿Qué va arriba? La variación absoluta. Entre miércoles y jueves pasó de 6 a 10, es decir, una variación de 4, dividido entre el valor inicial, que es la referencia, que es 6. Esto por 100%. Esto nos va a dar 2/3 al simplificar por 100%, lo cual es 66,6%, que corresponde a la opción D. Pregunta número 10. Nos piden cuántos puntos por encima de la media aproximadamente estuvo la sección B. Lo primero que hay que hacer es calcular la media. Recordemos que la media es el promedio. Va a ser la suma de los tres valores entre 3. A tuvo 10,5, más B tuvo 12, más C tuvo 11,5. Sumamos y eso da 34. Dividido entre 3 nos va a dar 11,3 periódico.
Cuando queremos comparar esto con el puntaje obtenido por la sección B, vemos que el puntaje de la sección B es igual a 12. Hacemos la diferencia entre estos dos valores y al restarlos nos va a dar 0,6 periódico. Y podemos entonces decir que aproximadamente fue 0,7. La pregunta número 11 nos muestra un gráfico circular o de torta y nos piden la razón, de nuevo recordemos que es división, entre la cantidad de instrumentos de percusión y los de viento. Aunque no tenemos la cantidad de instrumentos en ninguno de los dos casos, sí tenemos los porcentajes. Y al dividir los porcentajes, como son de un mismo todo, nos va a dar el mismo resultado que si dividiéramos las cantidades de instrumentos. ¿Qué tenemos en el numerador? Percusión. Vamos a ver instrumentos de percusión sobre instrumentos de viento. En percusión tenemos un 60% y en viento tenemos un 30%. Al hacer la simplificación, se cancelan los porcentajes, se cancelan los ceros, 6 entre 3 nos va a dar 2, por lo tanto la respuesta es 2 sobre 1, es decir, 2:1, que corresponde con la opción D. La pregunta 12 nos vuelve a preguntar una razón, pero ahora tenemos que colocar en el numerador viento más cuerda y en el denominador percusión. Vientos 30% más cuerda 10% sobre percusión que es 60%. Esto nos va a dar en el numerador 40% sobre 60%, que al simplificar me va a dar 20ª parte 2, 20ª parte 3. 2:3, que corresponde con la opción C. La pregunta número 13 nos dice que si hay en la gráfica 15 instrumentos de viento, ¿cuántos en total? Una regla de 3 sencilla nos puede resolver el problema. Decimos, si 15 instrumentos que son de viento se corresponden a 30%, entonces el 100%, que es el total de instrumentos, ¿cuánto será? Es una regla de 3 simple y directa. Por lo tanto, se despeja en cruz y nos va a quedar que x es igual a 15 por 100% sobre 30%. Se van los porcientos, se va un 0 con un 0, se simplifica tercera parte 5, tercera parte 1 y nos queda el resultado 5 por 10, 50, que es la opción D. La pregunta número 14 nos muestra un gráfico de línea que tiene dos gráficos en uno, puesto que se grafica la altura de los hombres y en el mismo gráfico la altura de las mujeres, todo ello en función del tiempo. La pregunta es, ¿cuántos años tiene un hombre cuando llega a tener la altura de una mujer de 11 años? Lo primero que hay que hacer es ver cuál es la altura de una mujer de 11 años. Entonces, a los 11 años, que sería en este valor de x, buscamos la altura de la mujer y encontramos que la altura está entre 60 y 65. Vamos a suponer que esa altura es la altura de la mujer a los 12 años, va a ser 62,5. Ahora buscamos a qué edad un hombre llega a tener esa altura. Trazamos una continuación de la línea horizontal y nos damos cuenta que el hombre va a llegar a esa misma altura de 62,5 a los aproximadamente 12,5 años, que es la opción D. En la pregunta número 15, y referido al mismo gráfico, nos piden qué edad tiene aproximadamente un hombre cuando es un 10% más alto que una mujer de 13 años. Lo primero que tenemos que buscar es qué altura tiene una mujer a los 13 años y encontramos que en el gráfico se aprecia que es 65 pulgadas. Por lo tanto,
la altura de una mujer de 13 años es 65 pulgadas. Ahora, vamos a hacerlo crecer un 10%. Claramente un 10% significa que a las 65 pulgadas hay que sumarle 6,5 pulgadas, que es el 10%, es correr la coma. Y eso nos va a quedar que es 71,5 pulgadas. Ahora buscamos en la gráfica cuando un hombre tiene un poco más de 70 pulgadas y nos damos cuenta que es ligeramente por encima de 14 años. Por lo tanto, la respuesta que vamos a seleccionar es 14,2. La pregunta 16 es una pregunta de observación. Se trata de interpretar un gráfico según su característica para saber qué cosa no puede representar de las opciones. Importante darnos cuenta que la pregunta es de carácter negativo. No puede representar. Por lo tanto, al probar las opciones, si encontramos una que corresponda a lo positivo, debe ser descartada y solamente marcaremos como correcta la que no corresponda. Opción A. Dice las ventas de televisores de 13 pulgadas en una tienda. Vemos que en la gráfica lo que se observa es que es de carácter descendente en dos modalidades o en dos etapas, primero en forma lineal y luego en una forma más gradual y tendiente a estabilizarse. No hay ninguna razón por la cual podríamos pensar que no se puede dar que las ventas de televisores bajen de esa manera. Por lo tanto, la opción A no tiene ninguna contradicción y hay que descartarla. Igualmente, la opción B es la producción de un sector pesquero de una región que también podría bajar de una manera particular sin que haya contradicción alguna. Y la opción C es la población de una ciudad donde todos son inmortales. Como está descendiendo, vamos a suponer que eso no es posible porque para que descienda la población debería morir gente y como son inmortales, pues eso no va a ocurrir. Opción C. Pregunta 17. Es una pregunta similar a la anterior, con la diferencia de que ahora es una aproximación afirmativa. El gráfico puede representar. Vemos que el gráfico es de naturaleza decreciente y que ese decrecimiento se va atenuando cada vez más conforme avanza la X y que si estuviera muy cerca de la X tiene un crecimiento muy acelerado. Si vamos en reversa acercándonos a X igual a 0. Vamos a ver las opciones. La opción A dice la corriente que circula por un conductor. Aquí habría que tener un poco de conocimientos de física de electricidad para saber que la corriente que circula por un conductor, por la ley de Ohm, es igual al voltaje sobre el valor de la resistencia. Como encontramos que la corriente y la resistencia se encuentran a distintos lados de la igualdad y una se encuentra en el numerador y otra en el denominador, se trata entonces de una proporción inversa. Inversa, que significa que cuando una crece, la otra decrece y perfectamente se acopla a la descripción de la gráfica en el enunciado. Cuando la X crece, la Y vemos que decrece. Y si la X decrece, vemos como la Y crece. Debemos recordar entonces, incluso como algo para memorizar y grabar, que las proporciones inversas siempre muestran un gráfico de esta forma. Pero ahora vamos a suponer que no teníamos ese conocimiento de física, de electricidad. Vamos a ver si podemos llegar a la respuesta correcta, que ya sabemos que es la A, pero mediante el descarte de las otras. La opción B dice el desplazamiento en vaivén de una pelota de ping-pong. Aquí no se ve vaivén, algo que va y viene. Simplemente la descartamos. La C, la velocidad de un avión al despegar. Suponemos que si el avión va a despegar, va a ir creciendo la velocidad. Y en esta gráfica se muestra cómo va decreciendo. Por lo tanto, descartamos.
Y la opción D, la altura de un ascensor mientras asciende, tendríamos que este sería el eje X, el eje del tiempo, esta sería la altura y tenemos que igualmente tendría que subir y no bajar, con lo cual se descarta y comprobamos, incluso sin tener el conocimiento positivo de que la opción A es la correcta por los conocimientos en física de electricidad, tendríamos por descarte también que la opción correcta es la opción A. Pregunta número 18. Tenemos una tabla y nos dan 3 afirmaciones y debemos saber qué combinación de ellas son correctas o cuál combinación es correcta. Una cosa muy importante es que cuando ocurren este tipo de planteamientos, vamos a escoger no a la evaluación en orden específico 1, 2 y 3, sino primero vamos a revisar la que sea más sencilla. Es mucho más fácil revisar la opción 2 que la opción 1, que implica un cierto cálculo. Si Ortiz fue el mejor en abril, eso solo lo vamos a ver chequeando los cuadros. En abril, Ortiz tuvo 12, que es más que 10 y 11 de sus contrincantes. La siguiente opción que vamos a revisar, por ser también fácil de evaluar, ya que no requiere cálculo, es la 3. Fielder fue el mejor en marzo. Fielder en marzo tuvo 9, como se puede apreciar, y es mayor que 8 y que 6. Por lo tanto, la 3 es cierta. Si tenemos que la 2 fue cierta y la 3 fue cierta, busquemos las opciones. 2 y 3 no está en ninguna opción. Solo tenemos con 2 y 3 la opción D que incluye la 1. Por lo tanto, no hay manera de que no sea la correcta la opción D. Y no tuvimos que hacer la evaluación de la opción 1, de la primera propuesta, que era la más trabajosa porque implicaba un cálculo. Sin embargo, algo importante de comentar respecto de la primera de las apreciaciones, que Sandoval tuvo el mejor promedio de jonrones, es importante decir que no hace falta sacar el promedio de los 3 para compararlos. Como los 3 tuvieron 6 lecturas, simplemente será el del mejor promedio el que tenga la mayor suma acumulada. Bastaría sumar lo que tiene Ortiz, lo que tiene Fielder y lo que tiene Sandoval para darnos cuenta que es cierto que Sandoval tuvo la mayor suma y por lo tanto el mayor promedio. La pregunta 19 nos muestra una tabla de múltiples entradas que hay que leer de diferentes maneras. Tenemos lecturas por test, lecturas por materia, lecturas por género entre chicas y chicos. Vamos a ver de nuevo opciones múltiples para escoger la combinación correcta. La primera dice que las chicas son mejores que los chicos en habilidad verbal. Para saber si es cierto, basta comparar esto con esto. Claramente las chicas suman más que los chicos, por lo tanto, la opción 1 es correcta. Ya con eso vamos a descartar las opciones que no tengan la 1, que van a ser la opción B y la opción C. Por lo tanto, o es solo 1 o es 1 y 2. Nos damos cuenta que la 3 no hay que revisarla. Probamos la 2 y vemos si la 2 es cierta. El salón salió mejor en el test 2. En el test 2 sería esta lectura para compararla en horizontal con las otras lecturas, viendo lo que corresponde a la suma de esa columna que se acaba de resaltar. 16 más 14 es 30, 15 más 17 es 32, la suma da 62. Vemos que las demás filas no llegan a esa suma, que la primera, que es el test 1, da 14 más 16, 30, 14 más 12 es 26, da 56, es menor. Y la tercera da 15 por 3, 45 y 12, 57. Por lo tanto, la 2 es cierta y si 1 y 2 son ciertas, la respuesta corresponde a la opción D. En la pregunta 20, respecto de la misma tabla, se pregunta
que el promedio de las chicas en el test 1 es igual al promedio de los chicos en... Vamos a ver cuál fue el promedio de las chicas en el test 1. Las chicas en el test 1 sacaron 14 en matemática y 16 en verbal, es decir, su promedio fue 15. La pregunta es, ¿en qué caso los chicos tuvieron un promedio entonces igual, es decir, de 15? Veamos, los chicos en el test 1. En el test 1 sacaron 14 y 12, el promedio no es 15, la opción A queda descartada. La opción B, los chicos en verbal. Los chicos en verbal tuvieron estas tres notas, 12, 14 y 15, eso no da 15, es incorrecto verbal. La C, en matemática, los chicos en matemática sacaron 14, 16 y 15, que claramente da un promedio de 15, por lo tanto es la opción correcta, la opción C.